No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Seguimos conversando entonces con Pelusa Orellana sobre la comprensión lectora de los chilenos y nos vamos ahora a los más pequeñitos de la casa, a los niños. Estaba revisando, Pelusa, el portal de Dialect, obviamente perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Ahí aparece que dentro de las falencias que se han identificado entre los niños de kinder a segundo básico, hay problemas en la conciencia fonológica y el vocabulario, y ya desde segundo a cuarto, y me imagino que ya más grandes también, lo que es la comprensión lectora. Debido a la pandemia, ¿estos problemas se han incrementado? ¿Se ha estado aumentando un poco la brecha? ¿Qué se puede hacer para combatir este problema que no solamente tiene que ver con la comprensión lectora, sino también con todo lo que conlleva esto, problemas en el trabajo, en el desarrollo de las mismas tareas del colegio? ¿Qué se puede hacer? Mira, a ver, bueno, es bien interesante estos resultados que tú comentabas. Efectivamente, en los niños más pequeños, las áreas como más deficitarias son el desarrollo de la conciencia fonológica. Y la conciencia fonológica es nuestra capacidad para identificar y manipular sonido. O sea, no tiene nada que ver con las letras todavía, es algo que se trabaja con los niños antes de que aprendan a leer. Se trabaja en el jardín, principalmente. O sea, Por lo como tanto, claro. lo más principal para los niños en el desarrollo antes de comenzar a leer. Y es fundamental, porque si tú no eres capaz de identificar sonido, después, por ejemplo, no puedes distinguir la palabra casa de masa, por ejemplo, porque tiene un fonema, un sonido distinto al inicio, ¿no es cierto? Y tienes que entender que son palabras distintas. Después, cuando tú las asocias a las letras, vas a poder decodificarlas, pero para que exista realmente una adecuada decodificación que luego te lleva a ser capaz de juntar palabras en un texto y poder, digamos, tener un texto más extendido y poder comprenderlo, tú necesitas como, esto es como, son como los legos más chicos de la figura, digamos, los más básicos. Como lo más básico. Exactamente. Y si eso no se ha trabajado bien, que a veces pasa mucho que en los jardines y todo se trabaja mucho como a nivel de sílaba, ¿ya? O sea, los niños saben contar sílabas, saben cambiar sílabas en las palabras, pero no llegan al nivel de sonido que es la unidad más chica. Entonces, eso dificulta la decodificación, la hace mucho más lenta y por lo tanto también la comprensión se ve afectada. Entonces, eso ya vemos que es un problema que existe y que en Chile los niños llegan al primero básico con algunas falencias en ese ámbito. Hace ya algunos años el plan Leo Primero, que es un programa de lectura que desarrolló el gobierno del presidente Piñera desde el Ministerio de Educación, enfatizó harto el tema de desarrollar la conciencia fonológica muy bien el primer semestre de primero básico, para poder como de alguna manera nivelar esos niños que venían con esos déficits. Entonces, bueno, si no han habido clases presenciales, ya sabemos que eso está bastante deficitario. En el caso del vocabulario, bueno, es la habilidad que más se correlaciona con la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, un niño que tiene un vocabulario bajo tiene comprensión lectora baja, y viceversa, pasa al revés. O sea, si yo tengo mala comprensión, probablemente tengo también mal vocabulario. Y el vocabulario se trabaja de múltiples formas, se puede trabajar en forma lúdica, no sé, cuando uno está en la casa con un niño, decirle, bueno, la puerta tiene bisagra, no sé, ¿sabes lo que es una bisagra? Mira, te voy a mostrar lo que es una bisagra, ya, ¿qué hace una bisagra? O, no sé, el atril que sujeta, digamos, un cuadro o lo que sea. Son palabras que muchas veces, lo que llamamos las palabras de nivel 2, que son palabras sencillas, pero que son fundamentales para entender un texto. Y que si un niño no las aprende, está en desventaja en cuanto a su comprensión. Piensa tú que durante toda la escolaridad, los niños debieran aprender alrededor de 8 palabras nuevas cada semana. Ese nivel, eso implica como 2 palabras diarias. ¿Y cómo no va a ser posible que no trabajemos 2 palabras diarias, digamos, en el colegio? Es bien poco lo que se pide, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, ahí la recomendación es no solamente recurrir a los textos, si por ejemplo el niño no está mostrando interés en leer, sino motivarlo a fomentar un vocabulario más amplio, dando estos ejemplos concretos como tú nos explicabas, esto de la puerta, el atril, la mesa.
Exactamente, claro, o sea, uno lo tiene que trabajar desde la realidad del entorno. Es lo mismo que pasa en las salas de clase. Las salas de clase, los profesores en primero básico, por ejemplo, etiquetan los objetos de la sala. ¿Y eso por Claro. qué? Para que los niños asocien el objeto con cómo se escribe la palabra, digamos. Entonces, de alguna manera después lo empiezan a usar y todo. O sea, tiene ese sentido. Pero los papás no tenemos para qué etiquetar toda la casa, pero sí podemos trabajar, digamos, haciendo referencia a la palabra explícita de cada objeto, ¿m? La manilla, la puerta, la bisagra, que son palabras que si no el niño nunca va a aprender. El uso, ¿qué hacemos con los más grandes, con los que tienen problemas de comprensión lectora y que ya van, por ejemplo, en quinto básico, en enseñanza media? Es un problema que también hay que tener conciencia, sobre todo si se está pensando en estudiar algo, una carrera universitaria o algo así. Y en verdad para el día a día, yo creo que la comprensión lectora es relevante para nuestro día a día, para nuestros hábitos, para nuestro quehacer diario. O sea, es fundamental, o sea, tanto que ha hablado por ahí también que es como un derecho humano. La UNESCO creo que lo Exacto. define como un derecho humano. Y la misma UNESCO dice que ahora, después de la pandemia, por ejemplo, en América Latina hay 1 de cada 2 alumnos no comprende lo que lee, de los estudiantes. O sea, en todo el sistema escolar, la mitad no entiende lo que lee. Y eso es súper grave, va a tener consecuencias muy nefastas en lo laboral, como dices tú, en la prosecución de estudios secundarios, si van a entrar a la universidad o a una carrera técnica, el no poder ser capaz de construir significado a partir de lo que se lee es gravísimo, o sea, digamos, impacta tu capital cultural como país. Entonces eso cierra las puertas a la innovación, al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la ciencia y a las oportunidades en última instancia. Lo que yo pienso que pasa mucho en Chile y pasa muchas veces porque también se ha visto en otros países, es que la comprensión lectora como tal no se enseña. Esto te lo digo por un estudio que se hizo hace mucho tiempo en Estados Unidos. Una profesora, Dolores Durkin, por ahí por el año 80, publicó los resultados de un estudio que había hecho después de haber observado por varias horas, o sea, cientos de miles de horas de clase a profesores, y llegó a la conclusión de que en realidad los profesores en básica no enseñamos comprensión, sino que lo que hacemos es evaluar comprensión, porque lo que hacemos normalmente un profesor es lee un texto con los niños y les hace preguntas. Entonces, ¿de qué trataba? ¿Quién era el personaje principal? ¿Cómo se resolvió? Que está bien, pero eso no es enseñar comprensión, eso es evaluar comprensión. ¿Yo qué estoy haciendo con esas preguntas? Estoy viendo si mis estudiantes comprendieron o no lo que leyeron. Pero un profesor, para, digamos, enseñar comprensión lectora, tiene que modelar explícitamente cómo se comprende un texto. Y eso es súper complejo porque la comprensión es un proceso mental, es algo que pasa en nuestra mente. Y cuesta mucho a veces para un profesor poner en palabras o actuar, digamos, algo que pasa en su mente, ¿no es cierto? Imagínate si yo te pregunto, a ver, ¿cómo entendiste este texto que tú estás leyendo? Tienes que bajar eso como a lo que llamamos como pensar en voz alta. ¿M? Entonces decir, a ver, me fijé en que esta palabra significa tal cosa, luego la relacioné con esta otra oración en el texto, etc. Y para eso existen estrategias. ¿M? Hay estrategias como resumir, como formularse preguntas, como subrayar, como visualizar, como hacer inferencias, como predecir. Y esas estrategias hay que enseñarlas en forma explícita. O sea, yo tengo que decirle al niño paso 1, paso 2, paso 3, así hago una diferencia. ¿M? O cuando yo predigo, ¿qué significa predecir? Y se hace de esta manera, paso 1, paso 2, paso 3. Si eso yo no primero lo modelo ante los estudiantes y luego les doy espacios con distintos niveles de apoyo para que lo ejerciten, nunca van a ser capaces de desarrollarlo en forma autónoma. Y obviamente voy a perjudicar su comprensión. ¿Cómo respondemos entonces, Pelusa, a aquellos padres, por ejemplo, que critican las clases telemáticas porque supuestamente esta sería la responsable de que los niños estén leyendo menos o tengan mala comprensión lectora? Si al fin y al cabo es una habilidad del propio niño, de la propia persona. Es que claro, es fácil decir, bueno, es por la clase telemática, pero yo creo que es mucho más complejo que eso. O sea, aquí no hemos hablado de los factores motivacionales, por ejemplo, o sea, y del ejemplo. O sea, dos aspectos súper importantes en el desarrollo de los hábitos lectores, como tú decías al principio del programa, es también el ejemplo que yo recibo de padres que leen o que leen con sus hijos desde antes que casi que nazcan, Típicos profesores que cuentos, leen. novelas, etcétera. Exacto. La presencia de libros en la casa también es un factor. O sea, si yo por tener a los niños tranquilos los pongo frente a una pantalla o frente al computador o al teléfono todo el día, tampoco estoy desarrollando mucho esos hábitos, ¿te fijas? Entonces,
no es solo el hecho de estar frente a la pantalla por el tema de la pandemia, es mucho más complejo que eso. Pero sí los padres pueden hacer mucho, o sea, pueden hacer primero siendo ejemplos de lectura de ellos mismos, o sea, que los hijos los vean leer, que lean con sus hijos, que los lleven a bibliotecas o que los lleven, o que busquen por último, aunque fuera, está la Biblioteca Digital Escolar, que es una colección súper buena, súper bien curada, con libros actuales para los niños, o sea, se puede leer desde ahí. Hay un montón de libros que están hoy en día en internet, en PowerPoint o en PDF también como para descargarlos y leerlos con los niños. Entonces, partir por ahí, partir por conversar sobre lo que se lee, porque la lectura puede ser una habilidad, una actividad social o puede ser una actividad súper individualista y personalista y yo con mi libro, y es las dos cosas también, o sea, si nosotros no hablamos de libros tampoco fomentamos el gusto por los libros. Entonces ahí hay dos actividades que son importantes de hacer, hablar sobre libros, leer con los niños, valorar positivamente la lectura y por supuesto que construir desde el colegio también puentes para que la lectura se convierta en un hábito promovido tanto por la casa como por el colegio. Luz, me están preguntando acá por Twitter cómo motivar la lectura, sobre todo en los más chiquititos, porque dicen que le están presentando cuentos, por ejemplo, y no los lee. No están identificando bien qué temática les interesa a los niños. ¿Hay algún consejo para los padres en ese sentido? Hay temas bien interesantes para padres y profesores. Lo que tú planteas, o esa pregunta planteada ahí, me parece súper clave, que es conocer los gustos lectores y los intereses lectores de los estudiantes. Y sabemos que, por ejemplo, niños y niñas tienen intereses distintos. Los niños hombres en general se inclinan por los textos informativos y las niñitas más por los narrativos. O sea, a las niñitas les gustan los cuentos, ¿ah? Y así como les gustan también los cuentos de fantasía, más adelante les gustan los cuentos con princesas, etc. A los hombres no les gustan los cuentos o los textos narrativos, no les gusta ese tipo de cuentos, les gustan los textos, por ejemplo, de cómo funciona algo. Entonces, si tú le pones esos libros que vienen como con mucha infografía, o libros de ciencia, por ejemplo, del mundo natural, y quieren ver, no sé, el proceso de fotosíntesis, ese libro le va a llamar más la atención que un texto narrativo, que un cuento. Entonces, hay que primero saber eso y conversar con los niños para ver qué es lo que le podría entusiasmar más. Presentarles títulos o carátulas. Los libros también entran mucho por la vista. Entonces, cuando el niño tiene la posibilidad de ver esa portada, a lo mejor por ahí le va a entrar y se va a entusiasmar. Esas son formas de acercarlos un poco más a alguna lectura que les guste. A veces, lamentablemente, en los colegios no elegimos lo que les gusta más a los niños. Esa es mi pregunta. ¿Es bueno como primero fomentar el hábito de la lectura y luego ir buscando alternativas de distintos temas, o es mejor apostar de una con distintas como variedades para que el propio niño vaya eligiendo? La variedad siempre es fundamental, ¿eh? Y ahí yo creo que las buenas bibliotecas escolares o las bibliotecas de aula bien surtidas es una grandiosa ventaja para desarrollar el gusto lector. Yo creo que los profesores, o sea, tanto profesores como padres tienen que tratar de hacer las dos cosas, o sea, preguntarle a los niños, los profesores, existen un montón de inventarios de lectura, por ejemplo, unas hojitas con preguntas que uno les puede hacer a los niños sobre qué es lo que les gusta, qué tipo de libro les gusta más, y eso mismo, si uno lo transforma en una conversación que los padres tienen con los hijos, funciona de la misma forma. Y en paralelo, tratar de ir armando esa biblioteca. A veces en los colegios se puede hacer pidiéndole a los padres o buscando alguna forma de hacer una rifa o algo para conseguir más libros, pero como te digo, hoy en día hay muchos programas de lectura que vienen con bibliotecas de aula, el mismo set de lo que se llama las bibliotecas CRA que entrega el ministerio, se llaman Centros de Recursos del Aprendizaje, unos libros preciosos, o sea, realmente que son una joya de biblioteca. Y esos están ahí para que los colegios los usen, si la pena es que los tienen guardados y no los usan, pero están los recursos. Cosa solamente de pedirlo, de motivarse también a buscar nuevas alternativas para leer. Y más que nada ponerlo al acceso a los niños, o sea, a su nivel, a su espacio, digamos, donde sus ojos los puedan ver. Claro, que puedan ser un recurso, que lo tengan ahí, me imagino que accesible, que lo puedan compartir también entre ellos y también más fomentando el compañerismo, que es súper importante, sobre todo los más chiquititos. Pelusa, antes de despedirte, quería preguntarte sobre el CINCE. Esta prueba fue cancelada este año, pero se va a tomar en el segundo semestre una evaluación alternativa que tiene por nombre Evaluaciones Diagnósticas Integrales. Esta es una decisión obviamente conjunto del Ministerio de Educación con la Agencia de Calidad de la Educación.
a ustedes como académicos, ¿cómo les influye el no contar con esta medición y el cómo ver los efectos de la pandemia en un rango, en una métrica como era el CIMSE? Mira, yo creo que si las evaluaciones diagnósticas entregan alguna información cuantificable que permita, o sea, va a ser imposible relacionarla con métricas del CIMSE previas, pero a lo mejor si tienen algún estándar, por eso nosotros con el Dialect, como tenemos el Lexil, ya podemos, el Lexil que el niño obtiene, lo podemos comparar con lo que es esperable en Chile a fines de cada año escolar. Entonces, ese dato para nosotros, y nosotros de hecho estamos evaluando por petición del Ministerio de Educación algunos colegios usando nuestra métrica, nos va a permitir decir, bueno, ¿cuánto le falta para llegar a lo que sería ideal para ese niño a fines del año escolar? Entonces, mientras haya alguna manera de cuantificarlo, a mí me parece que es valioso. O sea, lo importante es tener la medición, aunque no pueda ser comparado con años anteriores o como con los efectos al menos va a haber una medición para tener un estándar ahí más o menos, un nivel, una claro, medición porque si no, no mejoramos. a la situación. Pelusa, a todos los colegios que estén interesados en implementar Dialect con sus estudiantes o que quieran conocer un poquito más sobre este proyecto, ¿cómo lo pueden saber? ¿Dónde pueden recurrir? Mira, está la página www.diamas.cl, diamas.cl. Esa es la página de nuestra batería de plataformas, y si no, directamente a collegium.com, que también lleva directamente a nuestras pruebas Dialect. Perfecto, ahí entonces la alternativa para que todos los directores de colegio, los profesores que quieran apostar por estas plataformas para motivar también la lectura, súper importante que puedan contar con este tipo de alternativas. Pelusa Orellana, directora de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y también directora de tecnología de Dialect, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto estar contigo y compartir obviamente este análisis sobre la lectura en los chilenos. A ti, Nicolás, muchas gracias, un gusto. Nosotros nos vamos a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta, la tarea para la casa, para que ahí cuenten con otra alternativa para quienes estén buscando libros, por ejemplo, o algún dato en particular. Está esta alternativa que se la vamos a presentar a la vuelta de la siguiente canción. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.